primero es a hablar con todo el mundo, saber de todo el mundo, ser bueno con todo el mundo, por supuesto, pero tener un espíritu crítico exacerbado. Yo no sé si por vizcaíno o por navarro, pero tenemos un espíritu crítico demasiado también. Pero conocer gente buena. Su obsesión fue que nosotros conociésemos a gente que merecía la pena y gente fantástica. Una de las, después de oír estas historias en casa, conocíamos a gente que para nosotros era normal en ese momento, pero que eran verdaderos mártires de la tradición, era gente que había dejado absolutamente todo. Ya en esa época no estaba de moda defender los valores que defendemos ahora, y el ostracismo pues los iba llevando. Y conocimos a gente estupenda como Javier Nagore Yarnoz, que luego hizo varios libros sobre su experiencia en la cruzada, que salió con 17 años en Radio Requeté, con Álvaro Dors también, que era compañero suyo, y no dejó de andar nunca. Hizo la guerra andando con Radio Requeté, tiene unos libros preciosos. Navarra fue la primera, Combatimos sin odio, y claro, nosotros lo conocíamos, un señor de muy buen aspecto, siempre moreno, siempre de color. Iba hasta los 94 años, estuvo subiendo a todos los montes que hay en Navarra, y unos libros preciosos de poesía sobre él era notario. Era una persona fantástica, que fue el que prohijó a los hijos, vamos, a mis tíos y a mi madre, cuando mi abuelo está bien bueno en esa época, pues había que hacer así. Entonces, bueno, yo soy el padre de estos chicos, legal, no sé qué. Bueno, era un cielo de persona. Fue una maravilla. Murió con 96 años, fuerte, y seguía subiendo a los montes. Para nosotros era la figura de un navarro, de un Requeté, de lo que había que ser, de tener ese gen. No es el marketing de ahora, no era youtuber, no era un tío de estos que vendía humo, no, era una persona auténtica. Conocimos también a Juan Martiñena, y dice, bueno, eran personajes de otra época. Esta vez Juan Martiñena hizo la guerra, se dejó una coleta como un volcán, se afectaba todo, menos una coleta que al final, después de los 3 años de guerra, fueron 3 metros. Y él decía, si no muero y ganamos la guerra, que me corten la coleta a tiros, pero con un espejo. Y con el rifle apoyaba así. Y le cortaron la cabeza a uno que se fiaba de él, pum, 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 se la cortó a tiros a esta distancia. Una de las cosas que tenía él. Antes de la guerra ya se había pasado la plaza de toros de Pamplona, en San Fermín, toreando abajo, en plena feria, se había pasado con un cable, haciendo funambulismo. Y tenía una casa preciosa, me acuerdo, en Alao, que yo creo que sus nietos siguen teniendo, en la Catedral de Pamplona, con un árbol enorme, que subíamos de pequeños enanos y tenía como puentes colgantes a todas las ventanas, a un vértigo terrible, y era una maravilla, era una aventura. Y luego tenía una finca preciosa en el Raso, en la Ribera Navarra, que tenía un cuarto donde te iba, oye, ir ahí, meteros aquí, que creo que no hay luz. Y caía del techo, había un agujero enorme, y caían millones de latas. Te pegabas un susto espantoso, y luego te tiraban desde la ventana más alta del palacio, te tiraba con un cable, te agarrabas así, te llamaba el cable de la muerte, y 40 metros, y caías en un pajar, te podías matar. Pero bueno, trataba ahí. Era una persona increíble. Cazaba, pescaba, era un carlista auténtico, y ganaba pulsos con 80 años. Yo me acuerdo que él tenía 80 años y yo no le podía, yo era un tío fuerte, y no le ganaba. O sea, era una bestia. Y entonces, esa gente auténtica conocimos de una manera amable, de una manera muy familiar, cómo nos transmitían esa tradición, esos valores, esa heroicidad de esa gente que hizo la guerra para salvar a tantos millones como era España, como lo que os he dicho antes de mi tío Fernando. Tuvimos la gran suerte y el honor, mi hermana y yo, de ser los ahijados. Mi padrino de bautizo y de mi hermana fueron el capitán Carlos Tallo Elizondo y Amadeo Marco Incheta, que era el presidente en ese momento de la Diputación de Navarra, que fue 40 años presidente. Era un carlista de pro, un tío que de casa fuerte, que al final de 40 años de ejercer como presidente salió pobre como una rata de la Diputación de Navarra. Lo dio todo absolutamente por esto. Se iba, como veraneo estupendo, se iba de monje a la oliva a rezar. Esa era una de las personas. Yo me acuerdo, una de las últimas veces que lo vimos con vida, porque él ya, yo creo que sí era o no era presidente de la Diputación, estaba con su perro, con un whisky allá con un teléfono, no había inalámbricos, un teléfono negro con un cable que iba hasta la casa, en un jardincico que tenía enfrente, y con la pistola. Y le llamaban para los de la ETA diciendo, le vamos a matar. Y se oía, no se preocupe,
soy Amadeo Marco, estoy aquí en mi casa con mi whisky, mi perro y mi pistola, vengan ustedes aquí. Nunca fueron. Y ese tipo de gente era la que nos enseñó a ser carlista. Entonces, ha pasado mucho tiempo, hay gente que ya no sabe quién es Amadeo Marco, pero era un gran navarro, un gran español y un gran carlista, y un caballero, y un hidalgo antiguo. Entonces, y Carlos Octavio Elizondo era una persona como Valle Inclán, no sé si alguno de aquí lo llegó a conocer, yo creo que más bien así, era un carlista, un idealista, una persona de otro tiempo, de otra época, era un ser de película. Si España pues, es un país agradecido y un país que lo es a veces, y mucha gente lo es, pero si no mandasen tanto los malos, tendría cátedras, universidades, todas las publicaciones que hizo. Era uno de los mejores, el mayor récord de millas recorridas en carabelas, el mayor investigador auténtico de cómo fueron las carabelas del primer viaje del almirante Cristóbal Colón. Era un marino de profesión militar. Él lo dejó todo por hacer esto y excombatiente también, estuvo, aunque era jovencísimo, estuvo en la guerra y era una persona, vamos, increíble. Yo creo que no podría hablar de este personaje tan fantástico que íbamos con él a Javier, que me acuerdo que mi madre era de la Unión Seglar de Pamplona. En ese momento Navarra pues estaba siendo atacado directamente porque la línea de flotación, el sitio más sano que había que corromperlo, y entonces pues el nacionalismo vasco se empezó a meter todo lo que conocemos ya, y entonces hicieron con una serie de personajes que muchos no eran carlistas, pero eran españoles y católicos, hicieron lo que se llamó Alianza Foral Navarra, que fue el germen de lo que luego fue UPN. La idea era unir a todas las personas que fuesen tradicionalistas, que fuesen españolas, que fuesen normales en esa época, para hacer algo políticamente, pues como lo hizo José Miguel de la Plaza en esa época, como hicieron tantos carlistas, utilizar lo que había para intentar resistir. Y ahí conocimos a gente estupenda, que a lo mejor muchos no eran carlistas, pero era gente maravillosa, que daba su vida en ese momento donde la ETA mataba directamente a la gente que pensaba diferente, y mucho más a la gente que pensaba bien, y lo hicieron. Y uno de ellos también fue Carlos Etaño. Ahí tuvimos la suerte también de conocer pues a carlistas insignes como eran los Valentena, Silvita, que era la foto que tengo yo con mi abuelo Stanis, era el padre de los Valentena, que era el creado, el que hace todas las cosas más castas de Pamplona, y entonces Silvitica, que era una rubia, que siempre era una persona estupenda, buena, valiente, lo que es una señora maravillosa, que hasta que Dios le dio fuerzas estuvo luchando por la verdad, y en esa casa tan bonita que tienen en la plaza del Castillo de Pamplona, que todavía creo que sigue conservando, era un museo, eran los retratos de don Jaime, de don Carlos VII, era como su casa de Leiza con Silvestre Zubitur, que es un prohombre de allá que tiene una armería, que el tío es valiente, que sigue allá, que aquí en el Babazorro que me ha llegado ahora de Javier Armentia, como pone la carta que hicieron cantando La muerte no es el final, y son unos valientes. Todo lo que haga esta gente ahí en Leiza, desde luego, merece una medalla al valor real. Y tuvimos la suerte también de conocer a Silvestre, que es de otras generaciones más joven. Tuvimos la suerte de conocer a Carmen Zazu, que era de Roncal, con su marido, que era el apellido Zazu, a toda su familia, estupenda familia carlista, que siguen dando la batalla. Conocimos también, claro, íbamos desde pequeños, en esa vida nómada que teníamos, íbamos siempre a Montserrat, era la conmemoración de la batalla de Montserrat, a Isúsquiza, cuando había, me acuerdo todavía con mi madre y mi tía sentados, en el año 70, ¿cuándo fue el 76? Yo creo que fue el 76. Y venían, porque no nos llevaron, ya se veía que iba a haber lío. Mi tía María Dolores, que nació en 1900, estaba ahí, en la casa de mi abuela, mi madre con un pañuelo, y nos estaban contando todos los jaleos que había habido, y desde aquel momento ya el carlismo se empezó lo empezaron a atacar, porque atacar lo bueno. Y entonces teníamos esas imágenes. Después, una de las cosas que hicimos desde pequeños fue una labor no solamente ideológica, sino de manera muy política y muy de acción. Entonces, con la Unión Seglar, con el padre Nayo, que todavía vive, lo que hacían era, en esas peregrinaciones que ha sido ahora de San Francisco Javier, luchar un poco, no contra la persona, porque a mí me decían que los sacerdotes pueden ser malos, malísimos, como personas. La institución no,
pero sí como persona. Entonces había un obispo que era Cirarda Lachondo, que seguramente estará en el cielo fantástico, se habrá arrepentido de todas las cosas que hacía, pero era el principal que metía la idea nacionalista en Navarra. Entonces nos dedicábamos con mi madre a hacer pintadas por todo el recorrido, Cirarda no, Cirarda vete ya. Luego al final los perseguían, era una locura, pero yo me acuerdo desde pequeño con Carlos Etaño, con María Pía, con muchísima gente, con Nicanor Arbeloa, que era un excombatiente de Mañeru, era una bestia parda, un tío fuerte, que ya tenía unos añales cuando estábamos ahí con él, pero era la imagen del carlista auténtico. Yo lo veía y eran las fotos de la guerra, las fotos de gente curtida, era un labrador fantástico, con una fe y una fuerza que no se me olvidara nunca. Nicanor Arbeloa, que era una maravilla. Y entonces, en toda esa pelea, mi madre jamás perdía la sonrisa, jamás perdía, le rompía la furgoneta, le amenazaban, pero mamá era amiga de la gente. O sea, este puede estar equivocado, pero yo lo voy a convencer con la amabilidad, no lo voy a convencer con la señora. Yo me acuerdo de una cosa, en un pueblo de la Ribera, cuando vino Peces Barba, que era ministro, cuando ya tenían, porque claro, de la famosa, aquí he puesto como conocimos también al padre de Del Burgo, que era carlista, ha hecho varias publicaciones. Luego su hijo ya fue más por el mundo liberal y hicieron lo del mejoramiento. Y luego estaba lo de la transitoria cuarta, dichos. Bueno, pues cuando vino Peces Barba, ese pueblo de Navarra, a entregar Navarra, porque ya estaba entregado, mamá, pues no sé, tendríamos 5 o 6 años, se va, nos deja en el frontón jugando, se va con una bandera de Navarra con la laureada y allá en medio del recibimiento que le hacía todo el pueblo a este señor Peces Barba, empezó a decir: Navarra no se vende, Navarra foral y española, Navarra es de los mártires que han dado su sangre por ahí. La detuvieron, lo que pasa es que en ese momento todos tenemos ovejas negras, aunque es una bella persona, pero un primo de mi madre, un primo carnal, hijo de un general del ejército que luchó en la cruzada, Tomás de la Cuadra Salcedo, era a la sazón ministro de Justicia. Y gracias a eso no detuvieron a mi madre y pusieron esto. Hermana del aventurero y prima del ministro, con una bandera de Navarra con la laureada, grita, no sé. Pero era una persona valiente, era una persona que hacía las cosas, una persona que lo decía. Y eso a mí siempre me emocionó. Tenía muchas más narices que muchísimos generales o que muchísimos gente de ahora que pudiendo hacer las cosas no las hace. No lo digo por nadie de aquí, sino al revés, por gente que en teoría pues da sus juramentos por Dios y por España y no lo hace. Pues eso es lo que vimos con el ejemplo, que mi madre lo hacía. Con toda la educación del mundo, con todo el respeto del mundo, sin hacer ninguna barbaridad, pero diciendo las cosas. Luego tuvimos la suerte de conocer a los Garralda, a José Fermín, a Lizarza, Javier Lizarza, que era muy amigo de mamá. Aquí, en el mundo carlista, pues ha ido siempre, claro, se ha ido, el mal lo ha ido empequeñeciendo. Y entonces, pues sí, pues ha habido facciones, secciones, pero en el fondo, todos los que os digo tenían esa labor de lucha por las tradiciones. A los Garisuen, el padre, el hijo, que eran unos bestias, a Mari Carmen Leoz, a Valentín Ruiz de Ulibarri, que era una persona íntegra, fantástica. No os quiero aburrir con todos estos nombres, pero para mí son de verdad parte de lo que yo viví, como era esto. Tuvimos la suerte por Etallo de conocer al padre Alba, al padre Burrul, a Ignacio Larramendi padre, a Luis Larramendi, que tristemente ha fallecido hace poco. Y son personas todas estas que dieron su vida de verdad cuando nada les favorecía en su vida profesional y en su vida personal decir que eran carlistas. Pues dieron todo, igual que los carlistas que vendieron sus joyas, que vendieron todo lo que tenía, que el que no tenía nada se fue él mismo a dar su vida. Bueno, pues esta gente así lo hizo y eso nos tuvieron. Con la imprenta de Generoso Marte, que repartían cosas de la Virgen, temas que se estaba perdiendo, que había un ataque directo a esa religión, iban por todos los pueblos de Navarra, íbamos nosotros ayudándoles a ver eso. Fue, pues eso, Javier, luego Javier Morte, que era de la CTC, que era de Tudela, una familia fantástica. Javier Morte fue presidente de la CTC, era muy moreno, con una gabardina, eran gente de Tudela fantástica, que la hija ahora está casada con un periodista amigo mío de San Sebastián, que es un cielo de persona, que es muy taurino también. El general Palacios, que fue uno de los primeros, padre de bueno, Joaquín Martínez Úbeda, que eran en las misas, que eran preciosas, en la Basílica de los Caídos, el monumento de los Caídos de Pamplona, que es una preciosidad y para un niño es como el escenario de una película. Veíamos a los caballeros voluntarios de la cruz, con sus logas, con sus uniformes, con esas cruces que habían estado en la cruzada, con esas banderas, con esa gente. Martínez Úbeda, que había sido aviador del bando nacional, con Nicanor,
con toda esta gente, con los canals, bueno, pues era como una película maravillosa de héroes que nos dieron el ejemplo de intentar, por lo menos, no perder el norte. Aquí he puesto una serie de nombres. Bueno, las Martínez, Álvaro Canal, Silvia Valentena, Ambra. Tuvimos la suerte de conocer a Ambra ciudad y a su hijo, José Ambra Gutiérrez, a Miguel Ayuso, que es un propio también de las letras, a Carlos Ibáñez, que me acuerdo en Vizcaya, los carlistas, Carlos Ibáñez, padre e hijo, que me has dicho que está fenomenal, a Javier Armentia del Babazorro, también a Barraicoa, a Corguarango, desde luego, que he tenido el honor de estar a su lado, vamos, a sus órdenes en la comunión. Bueno, y todo este rollo que os he soltado era para agradecer de verdad a mi madre esa voluntad que tuvo en enseñarnos las cosas buenas. Yo no lo sé transmitir bien, pero quiero transmitírselo a mis hijos. Quiero que eso no se pierda. Y lo que he visto, que ya tengo más de medio siglo, que estas personas de las que os hablo eran 4, eran 5, eran 10, pero eran más. Hoy en día en esta sala hay muchísima más gente de la que yo he visto, no en Montejurra, no en Isús quizá, pero en reuniones como esta. Y cada vez hay más gente. Y yo creo que es una esperanza bárbara todo esto que está pasando. Los malos ya se han quitado la careta completamente, ya les da todo igual, y entonces ya van pues a las claras. ¿Qué pasa? Que eso, la gente no es imbécil y el bien existe. Igual que existe el mal, existe el bien. Y la percepción del bien en el ser humano, por muy poca fe que uno crea tener o por muy mala educación que le hayan dado, al final sale. Y el derecho natural no existe. Y entonces cuando se ve la injusticia, la maldad, la mentira, la gente reacciona. Y yo creo que la gente está reaccionando cada vez más. Y es de verdad esperanzador. Y cada vez hay sitios más jóvenes que se preguntan el por qué pasan estas cosas. Internet, que es un arma de doble filo, también es una cosa buenísima, porque ya, si tienes un poco de inquietud y un poco de ser espabilado, vas a saber la verdad, está todo ahí. Y entonces yo creo que eso es una maravilla. Y hay tanta gente hoy aquí, oyendo esta perorata que se estoy diciendo, perdonadme por el rollo, pero a mí me esperan. Mira, nosotros después, he dicho, bueno, ¿y este señor qué ha hecho? Aparte de oír y ver todas estas cosas. Es verdad que yo creo mucho en la providencia y Dios nos pone en los sitios por algo. Y lo que hay que hacer es no decir que nunca no al bueno, como decía, siempre hay que pedir perdón de lo malo, avergonzarse de lo malo, de lo bueno, presumir y tirar para adelante. Entonces la vida, la providencia nos puso pues con ese ejemplo que para mí fue mi tío, que mi tío no era una persona con un padre Salcedo, que era un periodista muy conocido en esa época, presentaba en televisión, olímpico, una maravilla, no podría decir lo que verdaderamente era. Y el otro día, buscando en casa de mi abuela, vi una foto preciosa de mi abuelo Stanis con sus botas, con su alférez de requete, y él con 3 o 4 años, Miguel, vestido de Pelayo, que me emocionó. No sé traído ni la foto, la tengo yo en el móvil, pero era una preciosidad. Y esa tradición y esa verdad que les transmitieron a ellos y esa verdad que nos transmitieron a nosotros, al final, y la suerte que tuve después de viajar por toda Hispanoamérica con mi tío, de conocer esa América hermana, esa maravilla, esa providencia de obra que hizo España. Por supuesto, había hecho algunas cosas malas, somos pecadores, pero defender el Evangelio, edificar todas esas iglesias, ayudar y crear hermanos y crear ese mestizaje no lo ha hecho ningún otro pueblo del mundo. Ahora vengo de América y eso es un auténtico milagro, es una maravilla. Y vencer esa leyenda negra de esos malvados que cada día sin descanso van en contra del bien, bueno, pues como la realidad del que viaja por América. Y ves las iglesias, ves los retablos, y ves los indios más lejanos que siguen hablando en español, que siguen rezando a Jesucristo, como los versos de Rubén Darío. Bueno, pues eso es indestructible, eso no va a acabar nunca, y al revés. Os quiero solamente leer, para acabar y ya no daros más la pelmada, lo que para mí representaba ese acto de martirio, ese acto de perdón, ese acto de mártir de la tradición de mi tío abuelo Fernando Lacroix Salcedo, cuando hace un verso, ya cuando lo estaban torturando y sabe que lo van a matar, y se le ocurre este verso que está escrito y recogido, es en la prisión de la Altuna Mendi, en la dura prisión donde el verdugo nos echó, cual forzados de galera, de la gloria iniciando la carrera por conquistar esclarecido yugo. El martirio presente es dulce jugo y la persecución nuestra bandera. Antes hispano que la patria muera, en guerra morirán los nietos de Hugo.
Quieto está el barco y sin cesar navega, al litoral del triunfo apetecido. Ni el vapor bulle, ni el timonel juega. La horrible tempestad, ¿quién la doblega? ¿Quién del averno acalla este rugido? Es Dios a cuyo imperio España niega. Fernando Lacuá Salcedo, septiembre de 1936. Bueno, pues yo creo que esa hispanidad, esa maravilla de una persona que sabe que la van a matar, que perdona a sus enemigos, pero que sabe que eso no va a ser en vano, yo creo que es lo que tiene que regirnos a todos, y saber que, hablando de las personas que eran buenas y de sus obras, yo creo que siempre el ejemplo os arrastra y eso tirará para adelante. O sea que nada, no se olvida hablar de nada técnico, de nada político muy sesudo ni enjundioso, pero os he hablado de lo que yo viví de una manera muy resumida y muy atropellada, de esa gente fantástica que para nosotros ha sido un ejemplo. Y espero que cuando lleva a mis hijos a Xúsquiza o a Montserrat o al Cerro de los Ángeles, pues también en ese imaginario de niño recuerden a